quiero pedirle que pueda abrir su Biblia o su aparato electrónico a Juan 3, del 1 al 8. La mayor parte del tiempo nos vamos a quedar en estos pasajes para desarrollar lo que vamos a estudiar en esta noche. Juan 3, del 1 al 8. Y en lo que usted lo busca, quiero leérselo. O tenemos ahí en la pantalla, hermano Noé. Bueno, se lo voy a leer en lo que comenzamos ahí con la presentación que preparamos para usted esta noche. ¿Okay? Juan 3, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos al Señor en esta noche antes de comenzar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos que han tenido a bien conectarse para escuchar la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que abra sus oídos, que abra sus corazones, Señor, que los haga sensibles al mensaje de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea como un martillo que golpea la roca, Señor. Que sea como agua que trae refrescamiento, Señor, a sequedales. Que pueda irrigar, Señor, nuestros corazones de manera, Señor, que pueda hacer que ellos puedan florecer para la gloria tuya. Señor, te pido por mí, para que me des claridad de ideas, claridad de pensamiento, claridad de palabras, para poder predicar claramente este mensaje y que mis hermanos puedan entender lo que tú estás tratando de comunicarnos a través de él, de manera que esta enseñanza se quede grabada en nuestros corazones, Señor, y pueda llevar mucho fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este pasaje, mis hermanos, trata con temas muy importantes, pero principalmente el que más destaca es el tema de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Necesitamos centrar toda nuestra atención en esta noche, en este tema, porque la regeneración es una obra que es necesaria para que nosotros podamos ser salvos. Estudiaremos que esta es la razón detrás de la urgencia en las palabras del Señor Jesús para Nicodemo, en el verso 7, cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, aparte de la regeneración, necesitamos nosotros también ser limpiados de nuestros pecados, y esto Jesús lo enfatiza también en el contexto de este pasaje. ¿Por qué el Señor le habló de esta manera a Nicodemo en este pasaje? Porque para poder estar a cuentas con Dios, ser salvo y ser perdonado de tus pecados, para poder ser santificado y algún día glorificado, te es necesario nacer de nuevo. Pues es necesario nacer de nuevo, son las palabras en Juan 3 que se refiere a esta doctrina de la regeneración. La regeneración en sí es un término bíblico que es usado para describir el momento del nuevo nacimiento en el que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual.
Es una resurrección espiritual de acuerdo a la voluntad soberana y a la voluntad electiva del Dios Padre. Y en esta obra sobrenatural, el Espíritu de Dios aplica la obra redentora de Dios Hijo en el corazón del hombre, y de esa manera es como el hombre viene a nacer de nuevo. Específicamente es una obra del Espíritu de Dios en nosotros, y por lo tanto no es una obra que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Sin el nuevo nacimiento, estamos muertos desde que nacemos, muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios, muertos a las cosas de Dios. Estamos como inertes en la mesa de operación, en el quirófano de un hospital. Cuando nacemos físicamente, nacemos muertos a la vida espiritual a causa de nuestros delitos y pecados. En nosotros no hay pulso espiritual, y el médico de médicos nos ha declarado oficialmente muertos. Si estuviéramos conectados a una de esas maquinitas que muestra el pulso de la vida de una persona, podríamos ver que esa maquinita únicamente presenta una línea fatal. Nosotros, esa es nuestra condición antes de que el nuevo nacimiento se efectúe en nosotros. Estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios, siendo ese médico de médicos, ya dio su dictamen. Él ya nos ha declarado muertos. Necesitamos reconocer, mis hermanos, lo que la Biblia dice acerca de nosotros y de nuestro corazón. La regeneración, entonces, en cierto sentido, viene a compararse con un desfibrilador, ese aparato que le conecta y le da un pulso electrónico al corazón para reempezarlo nuevamente. Cuando nos pasa el corrientazo, entonces nosotros volvemos a la vida. Sin embargo, esa analogía no es totalmente aplicable a la totalidad de la obra de la regeneración, porque aunque con el desfibrilador podemos venir a la vida nuevamente, el gran problema es que seguimos teniendo el mismo corazón viejo, el mismo corazón corrupto, el mismo corazón falible, el corazón antiguo. Pero en la regeneración, el gran médico saca ese corazón viejo, ese corazón muerto y ese corazón de piedra, un corazón que es ofensivo y malvado, y lo reemplaza con un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón viviente y un corazón capaz de responder a Dios, un corazón de carne. Y de esa manera es como nosotros venimos a nacer de nuevo. Y ese, mis hermanos, es el trabajo del Espíritu Santo en la regeneración. Es, por decirlo así, una resucitación de muerte a vida. Y esta obra espiritual es lo que debe preceder a cualquier otra obra espiritual en la vida de un creyente. El nuevo nacimiento siempre va a venir antes que cualquier otra obra del Espíritu. Necesariamente, el nuevo nacimiento viene antes de la fe. Nosotros primero nacemos de nuevo y después tenemos fe. No es que porque tenemos fe, nosotros nacemos de nuevo. Porque un hombre que está espiritualmente muerto no puede hacer nada más que estar muerto. No puede tener fe, no puede creer, no puede arrepentirse, no puede hacer nada. Necesita nacer de nuevo. Entonces, este nuevo nacimiento necesariamente precede a la fe. Necesariamente el nuevo nacimiento también viene antes que el arrepentimiento. Si no nacemos de nuevo, no nos podemos arrepentir. Necesariamente el nuevo nacimiento es antes de la santificación. Ningún hombre es capaz de buscar la santidad sin que antes Dios haya hecho el milagro del nuevo nacimiento en su vida para poder tener un corazón que quiera santificarse hacia Dios, que quiera arrepentirse de sus pecados y que sea capaz de tener fe hacia Dios. Así que por eso te es necesario nacer de nuevo. Esta doctrina se enseña claramente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos en Moisés, por ejemplo, que Moisés se refirió acerca de esta doctrina como una circuncisión del corazón. Dios profetiza a las personas a través de Moisés que después de haberse rebelado contra Moisés, Dios le dice que los va a restaurar y les hace esta promesa en Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón
y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Se da cuenta? Esta promesa del nuevo nacimiento estaba profetizada por Dios en el Antiguo Testamento a través de Moisés. Vemos también a Pablo que refuerza este concepto en el capítulo 2 de Romanos, cuando se refiere a la circuncisión verdadera, no como algo de la carne, no como el ritualismo judío, sino que como una circuncisión del corazón en el espíritu. Ahí podemos leerlo en el capítulo 2 de Romanos. Luego el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, habla de esto como que si se tratara de reemplazar un corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es lo que dice Ezequiel acerca de este proceso. Mire, Ezequiel 11, del 19 al 20, lo vamos a leer para que usted me crea. Dice ahí el Señor a través del profeta Ezequiel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y que guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Quiero que note que en medio de ese verso dice que el propósito para hacer esto es que su pueblo pudiera y quisiera caminar en sus ordenanzas. Dice, para que puedan andar en mis caminos y para que quieran caminar en mis ordenanzas, para guardar sus estatutos y para seguirlos, para que ellos puedan ser su pueblo y él pueda ser su Dios. Ese es el propósito por el cual Dios iba a hacer esto, de cambiar un corazón de piedra para poner un corazón de carne capaz de responder a los afectos de Dios. Pablo se refiere nuevamente a este nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento como ser resucitado de la muerte. Y él habla de esto en Efesios 2, del 1 al 2. Dice Efesios 2, del 1 al 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Más adelante vamos a encontrar en el verso 5 que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que específicamente el Señor Jesucristo, vamos a ver que habla de este nuevo nacimiento, habla de esta doctrina de la regeneración en Juan capítulo 3, en el verso que venimos leyendo desde el principio. Y en este pasaje hay un hombre que se llama Nicodemo que viene a hablar con Jesús. Y en el primer versículo de este capítulo, Juan hace la introducción, hace la presentación de este hombre llamado Nicodemo. Y dice así Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que al leer estas cosas, al leer este primer versículo, consideremos 5 cosas que nosotros necesitamos saber acerca de Nicodemo y que nos dice este pasaje. El primero es que Nicodemo es una imagen de muchos que vienen a Cristo hoy. Nicodemo representa a muchos de los que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, que vienen a Cristo hoy. Muchos de los que profesan venir a Cristo. El primer punto es este. Como fariseo, Nicodemo era grandemente educado. Más adelante en el verso 10 nosotros vamos a ver que Jesús llama a Nicodemo maestro de Israel, el maestro de Israel. No un maestro más, sino que el maestro de Israel, el que le enseñaba a todo Israel. Él había estudiado extensamente la palabra y de la misma manera enseñaba extensamente la palabra. Y aún así, nos vamos a dar cuenta en el contexto de este pasaje que no sabía nada de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Salió reprobado completamente al tener un diálogo con Jesús. El segundo punto la segunda cosa que nosotros podemos entender acerca de Nicodemo
es que Nicodemo era un hombre muy pudiente. Y esto lo sabemos por el contexto de este mismo Evangelio de Juan. Pues junto con José de Arimatea, quien aparece al final de este libro en el capítulo 20, Nicodemo ayuda a enterrar el cuerpo de Cristo. Y es Nicodemo quien vino con 100 libras de especias aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo. Sin embargo, podemos saber nosotros, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que los ricos no son salvos por su dinero. La tercera cosa que nosotros sabemos acerca de Nicodemo es que Nicodemo era un hombre con poder, era un hombre de influencia, un hombre que tenía una buena reputación en el pueblo de Israel. Jesús va a referirse a él como un príncipe entre los judíos. Cuando dice era un principal entre los judíos, esa palabra principal se refiere a un príncipe. Ocupaba un lugar preponderante en medio del pueblo. Pero Dios no hace diferenciación alguna de personas. Puede que a este lado del cielo una persona tenga influencia y poder, pero si esa persona quiere vivir con Cristo para siempre en la eternidad, necesita nacer de nuevo. Por eso una y otra vez vienen las palabras de Cristo a resonar en nuestros oídos, que es necesario nacer de nuevo. La cuarta cosa que nosotros sabemos acerca de Nicodemo es que Nicodemo era obsesivamente religioso. Era cuidadoso y consciente de la alabanza. Esto es algo típico de los fariseos. Los fariseos eran extremadamente cuidadosos de obedecer la ley de Dios. Nicodemo hubiera hecho todo lo que su religión le hubiera dicho que hiciera, todo lo que en su mente entendía que tenía que hacer para estar bien con Dios. Y en quinto lugar, la quinta cosa que nosotros sabemos es que Nicodemo profesaba adorar al Dios de la Biblia, al verdadero y único Dios. Él creía que la escritura es la palabra de Dios y era extremadamente moral. Uno pudiera decir que Nicodemo era un hombre excepcional. Si alguien merecía ser salvo por lo que era, definitivamente era Nicodemo. Ahora, con todo esto en mente, con todo lo que ahora sabemos acerca de Nicodemo, traigámoslo al contexto actual. Nicodemo hubiera sido un tipo extremadamente bueno, un tipo extremadamente conocedor de la palabra, entrenado en los mejores seminarios del mundo, con varios doctorados, pudiera ser un reconocido y respetado pastor bautista reformado. Hubiera escrito libros, audios, videos que anduvieran circulando por ahí en todas las redes sociales. Pero la verdad es que Nicodemo estaba totalmente en blanco acerca de las cosas de Dios. Y hay una cosa más que sabemos acerca de Nicodemo. Sabemos que al momento de tener esta conversación con Jesús, Nicodemo se encuentra en camino al infierno. Lea conmigo el verso 10. Juan 3, versos del 10 al 12. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, mis hermanos, no tenía ninguna idea acerca de las cosas celestiales. Ahora piensen esto en un momento y póngase en la posición de Nicodemo. Nicodemo estaba seguro que estaba haciendo todas las cosas de manera correcta. Él, si le hubiéramos preguntado a nosotros a él, él hubiera dicho, yo sé que yo soy cristiano. Si Nicodemo se hubiera muerto ese día, este hombre tan religioso hubiera cerrado sus ojos en esta vida y los hubiera abierto a un lugar de tormento eterno, pensando que él era merecedor de la vida eterna. Si hubiera habido alguien que pudiera pensar que estaba bien con Dios por sus propios méritos, ciertamente ese era Nicodemo. Así que piense conmigo en esto. De todas las naciones del mundo, Nicodemo nació en Israel, en el pueblo judío a quien se le confió la palabra del Señor, dice Pablo en Romanos 3:2. Y de todos los israelitas del mundo de ese momento, él era el más preparado en la Torá, es decir, en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Y de todos aquellos que eran altamente educados en esta escritura hebrea, él estaba en el ministerio a tiempo completo.
Nicodemo no solamente era un conocedor de la escritura hebrea, no solamente era un académico en esa parte, sino que era un fariseo. De todos los fariseos, él era un príncipe en medio de ellos, era un príncipe del pueblo y era considerado el maestro de Israel. Y aún así, con todas estas cosas, con todo este trasfondo, este célebre varón se encontraba en camino al infierno. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Así como Nicodemo, puede que te consideres una buena persona. Puede que creas que estás haciendo todo lo correcto. Romanos 3 nos dice que no hay nadie que sea bueno. Mi amado, te es necesario nacer de nuevo. Puedes considerarte un buen católico, un buen bautista, un buen cristiano. Jesús dice, no hay nadie bueno. Te es necesario nacer de nuevo. Puedes ir fielmente a la iglesia, puede que sirvas al cuerpo de Cristo, que dejes a los pobres, que ores todos los días, que sepas mucho de Biblia. Pero Jesús te dice a ti y a mí, te es necesario nacer de nuevo. Jesús dice que habrá muchos aquel día que le dirán, Señor, Señor, pero que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, te es necesario nacer de nuevo. Así que escuchemos cuidadosamente las palabras de Cristo y obedezcamos juntos el ejemplo de Nicodemo. Esta es la primera lección que nosotros podemos aprender de nuestro pasaje en esta noche. El conocimiento no te salvará. Juan 3, versículo 2. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, subraya ahí esa palabra, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice Nicodemo, pero que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Analicemos juntos lo que Nicodemo sabía basado en este versículo 2. En primer lugar, Nicodemo sabía que Jesús era un maestro respetable y calificado. Por eso se dirige a él como rabí. Ese título de rabí solamente estaba reservado para un maestro sobresaliente, para un maestro que era respetado en el medio. Y Nicodemo reconoce a Jesús de esta manera. Le dice rabí. En segundo lugar, Nicodemo sabía que Jesús había sido enviado por Dios. En tercer lugar, Nicodemo sabía que Jesús operaba milagros en el poder de Dios. El verso 2 al final le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo reconocía que los milagros que Jesús hacía, los hacía en el poder de Dios. Pero hay un problema con la forma de pensar de Nicodemo, porque hay una deficiencia tremenda en este conocimiento que él profesa tener. Porque para Nicodemo, Jesús solo es un buen maestro, un hombre ordinario. Él no veía a Jesús como el verbo que estaba con Dios y que era con Dios. Nos dice Juan en el primer capítulo del Evangelio. Él no veía al Señor Jesucristo como Dios encarnado y morando en medio de los hombres. Eso sería algo así como que si María al llegar a la tumba vacía y se encontrara con el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria ahí enfrente, el creador del universo, y ella lo reconociera como el jardinero de la tumba. No me refiero a que lo confundió por error, sino que aseverara efectivamente que ese era el jardinero. Así de crucial es el error que está cometiendo Nicodemo, porque los jardineros no pueden obrar milagros. Aparte de tener mano verde, ¿verdad? Como dicen en nuestro país, a aquellos que cualquier cosa que siembren se les da. Esos son los únicos milagros que estos jardineros pueden hacer. Pero los jardineros no se pueden levantar de la muerte, no pueden resucitar de la muerte. El error de Nicodemo es como conocer a un gran rey y no solo confundirlo como un peón, sino que aseverar enfáticamente que ese rey que está delante de nosotros es en efecto un peón. Este es el mismo acercamiento que tiene Nicodemo con Jesús.
Esta es la deficiencia errada de lo que Nicodemo piensa que sabe acerca de Jesús. Así que, ¿cuál es el remedio para Nicodemo? Necesita que sus ojos sean abiertos. Necesita poder ver correctamente. Él necesita una vista espiritual, una percepción espiritual. Como no la tenía, temía más a los hombres que a Dios. El verso 2 dice que vino a Jesús de noche. Es decir, después de que Jesús se fue del templo, después de que toda la multitud se fuera para su casa, después de que todos sus amigos fariseos y el resto de los de Sanedrín se fueron, entonces Nicodemo aprovechó la oscuridad para ocultarse entre las sombras y poder hacer sus preguntas a Jesús. Así que viene Jesús en la noche porque teme que los demás puedan verlo y teme lo que los demás puedan decir acerca de él consultando a Jesús. Una premisa de esto lo vemos en Juan 20, que es el texto que nos habla acerca de cuando Nicodemo se acerca para ungir el cuerpo de Jesús con las especies aromáticas previo a su entierro. Y Juan hace un contraste describiendo a Nicodemo como aquel que había venido a Jesús de noche. Juan resalta esas cosas y lo hace para ver que ahora este Nicodemo que toma esa acción audaz es muy diferente al Nicodemo que en aquel entonces vino a Jesús de noche. Él no había querido venir a Jesús de día. Él buscaba ocultarse entre las sombras de la noche para no ser visto. Y el problema es que lo que Nicodemo piensa que es conocimiento está también entenebrecido por su mal juicio. Muchos en la historia y a través de los siglos han profesado conocer a Jesús. Muchas de esas personas que profesan conocer a Cristo usan el lenguaje de la fe para expresar lo que creen y dicen cosas como: yo creo en Él, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que murió y resucitó por nosotros. Quiero que me acompañe brevemente un capítulo antes del que estamos leyendo, que nos vayamos a Juan, capítulo 2, versículo 23. Aquí nosotros vemos que Jesús estaba en Jerusalén para la Pascua y Juan nos relata lo siguiente. Miren lo que dice Juan 2:23. Entrando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ay, gloria a Dios, podemos decir, muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron que Jesús es el Cristo, que Jesús era el Mesías. Muchos creían en él. Ellos escuchaban sus enseñanzas y miraban sus obras y sabían que había sido enviado por Dios. De la misma manera que Nicodemo. Pero mire lo que nos continúa relatando Juan en el siguiente versículo, versos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Estos fueron aquellos que lo recibieron y le dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero que el fin de semana estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Se da cuenta? Aunque decían creer en Jesús, realmente no creían en él. Por eso Jesús no se confiaba de ellos. Jesús conocía su corazón. Y él estaba buscando, Jesús estaba buscando conversiones genuinas, evidencias de una vida espiritual y no solamente una aceptación mental, no solamente a sentir que lo que Jesús enseña y que la persona de Jesús es algo real, no solamente de estar de acuerdo con esa verdad, sino que esa verdad tiene que lograr una transformación en nuestra vida. Estaba buscando la obra del Espíritu en ellos. No es solamente un acuerdo con un compendio de verdades. Ellos dijeron que creían, pero en realidad estaban perdidos. En el idioma griego, hermanos, nosotros vamos a encontrar que no hay una división como en nuestras Biblias de capítulos y versículos. Así que cuando nosotros estamos leyendo aquí en Juan 2, 23, 24, 25, inmediatamente después pasamos a este relato acerca de Nicodemo. Así que después de esta
narración comienza Juan a relatar el caso de Nicodemo como una ilustración acerca de la lección anterior. Esto es, de aquellos que dicen creer en Jesús, pero que no creen realmente y se encuentran espiritualmente muertos. Un caso muy puntual es el caso de Nicodemo. Así que, de regreso a nuestro verso, vemos a Nicodemo venir de noche y decirle a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Igual que aquellas personas de Juan 2:23 y el mismo Nicodemo aquí en Juan 3:2, hay muchas personas hoy que dicen, yo sé que Jesús es mi Salvador, yo sé que es el Hijo de Dios, que fue levantado de la muerte. Hay muchos que dicen, yo sé que Él es mío por la manera en cómo yo me siento cuando estoy con Él, cuando estoy en la iglesia. Otros dicen, sé que soy cristiano porque Él ha perdonado todos mis pecados. Porque he hablado en lengua, porque voy a misa todas las semanas. Y un sinnúmero más de razones. Lo que todo esto evidencia es la impresionante verdad acerca de qué tan poco nosotros conocemos nuestro propio corazón. Es impresionante, mis amados, qué tan fácilmente somos engañados por nuestro corazón mentiroso. Hay algo cierto de Nicodemo, que no conocía para nada su propio corazón. No así Jesús. Jesús conocía cada centímetro cuadrado acerca de Nicodemo. En el verso 3, Jesús le responde a Nicodemo y nos dice a nosotros también. Le dice a usted y me dice a mí. Mire lo que dice el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús dice que no puede ver el reino de Dios, quiere decir que no puede percibir, que no puede entender, ni mucho menos recibir las verdades del reino de Dios. Esto es como aquellos de los que profetizó Isaías en el capítulo 6, que viendo no podían ver y oyendo no podían oír. Nicodemo es incapaz de entender las verdades celestiales. Él cree que sabe, pero la verdad es que no sabe nada. Usted puede decir, yo veo, pero el Señor Jesús manifiesta que sin el nuevo nacimiento, usted no puede ver nada. Usted es incapaz de ver cualquier cosa espiritual. Así que lo que le diría a Nicodemo y a todas las personas aquí es, lo que crees que sabes acerca de Dios, sin esa obra transformadora del Espíritu, sin que esa obra se lleve a cabo en tu corazón, es totalmente inútil esa sabiduría que tienes para salvarte. ¿Por qué? Porque te es necesario nacer de nuevo. Cuando se te otorgan ojos espirituales para ver, cuando naces de nuevo, comienzas a ver a Cristo de una manera indescriptiblemente preciosa. Él es digno de todo de ti. Él es tu gran tesoro, alguien por quien estás dispuesto a darlo todo, alguien infinitamente valioso. Así Jesús, cuando nosotros lo vemos a través de los ojos espirituales que nos da el nuevo nacimiento, que nos da la obra del Espíritu en nuestro corazón. Y note el énfasis que pone Jesús en su declaración del verso 3. Esto es, mis amados, contundente. Mientras Nicodemo dice, Rabí, sabemos, Jesús le responde, de cierto te digo, amén y amén. Lo que Jesús le está diciendo aquí es, presta atención, Nicodemo, porque hasta yo te digo, tú no sabes nada, porque a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver, no puede percibir el reino de Dios. Aunque enfáticamente tú creas que sabes y estés dispuesto a venir a un debate con tus argumentos, la verdad crítica es que te es necesario nacer de nuevo. Ahora note conmigo 4 cosas acerca de la respuesta del Señor. Nosotros podemos deducir de lo que Jesús le responde a Nicodemo. En primer lugar, que el nuevo nacimiento en la regeneración
es absolutamente necesario. Él dice, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aparte de haber sido traído de muerte espiritual a vida espiritual, uno no puede ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. En segundo lugar, este verbo, cuando nosotros vemos, te es necesario nacer de nuevo, es un verbo pasivo. En teología llamamos a este tipo de verbos pasivo divino. En otras palabras, la regeneración es algo que se te hace a ti, no es algo que haces tú, es algo que es hecho por Dios. Por eso es un pasivo divino. Esto es porque estás espiritualmente muerto antes del nuevo nacimiento. Tú no puedes hacer nada, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay nada que tú puedas hacer para nacer de nuevo. Es algo que Dios tiene que hacer en ti. Cuando nosotros nacemos, nosotros no podemos hacer nada para nacer, solo nacemos y ya. Estamos pasivos. En ese primer nacimiento nosotros estamos pasivos. Asimismo, no tenemos nada que ver con nuestro segundo nacimiento. Cuando nacemos del Espíritu Santo, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ahí. Es una obra netamente de Dios. La tercera cosa que podemos saber es que sin el nuevo nacimiento, nadie puede ver el reino de los cielos. Es un asunto de capacidad. El texto habla claramente acerca de la incapacidad total del hombre, producto de su depravación total. El hombre está totalmente depravado. Y esta depravación total no habla de que puede que no seas tan malo como podría llegar a ser. Lo que significa es que como resultado de la caída del hombre, por causa del pecado de Adán, los hombres están totalmente depravados en sus facultades. Como un carro fundido. No sirven en sus facultades espirituales. De manera que tu mente es depravada. Tu mente es propuesta al mal. Tu corazón está depravado. Tu libre albedrío está depravado. Dejado a tu propia voluntad, tú escogerás siempre darle la espalda a Dios e irte por el camino que no está correcto, que no es correcto, que es contrario a la ley del Señor. Tus emociones son depravadas, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede entender? Dice la Biblia. Tus deseos son depravados, tu imaginación es depravada, todo en ti es depravado. Así que sin una resurrección radical, ni usted ni yo podemos ver, porque estamos espiritualmente ciegos, muertos e incapaces de responder a Dios. La Escritura nos muestra esto en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal no puede entender cómo los cristianos estamos un domingo todo el día dedicados a la adoración a nuestro Dios. No puede entender cómo lo más importante de nuestra agenda todos los días, toda la semana, es glorificar a Dios a través de las diferentes actividades que nosotros hacemos. No lo puede entender porque su mente es depravada, su corazón es depravado, sus afectos son depravados y él no tiene ninguna clase de respuesta y ninguna clase de atracción hacia las cosas que son espirituales. Para él estas cosas son locura, son fanatismo, son radicalidad, son legalismo, porque está muerto espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que es una cuestión de capacidad. Aparte del nuevo nacimiento, nosotros no tenemos la capacidad de responder a los afectos de Dios. A menos que nazcamos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Sin nacer de nuevo, nosotros nos encontramos en el reino de las tinieblas. Quiero que mire que a lo largo de la Escritura solamente se hablan de dos reinos. Se habla del reino de las tinieblas o del reino de la luz. No hay nada en medio. No hay purgatorio, no hay lugares intermedios, no hay nada.
O estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz. Pablo dice a los colosenses en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amado, o estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz. ¿Qué es lo que está en riesgo con esto? La vida o la muerte, el cielo o el infierno. A menos que usted quiera ir presurosamente al infierno, le es necesario nacer de nuevo. Así que el conocimiento por sí solo no sirve de nada. No importa lo que Nicodemo piensa, no importa lo que Nicodemo estima que él sabe, no importa lo que tú crees que sabes. Te es necesario nacer de nuevo. Recuerdo que hace unos años salió a la luz una película llamada El caso de Cristo. Seguramente usted la pudo ver. Esta película está basada en el libro del periodista Lee Strobel, que tiene el mismo nombre. En ella se narran los hechos de una investigación que hizo este periodista Strobel para llegar a negar la resurrección de Cristo a partir de los datos científicos. La premisa era que si podíamos negar científicamente la resurrección, entonces podíamos comprobar que la fe cristiana es una mentira, que la fe cristiana es vana. Así que se dio a la tarea de investigar y de recopilar datos y evidencias, testimonios y toda una investigación científica para demeritar o para comprobar que la resurrección de Cristo era una farsa. Y al final de su investigación, de una extensiva investigación, él no pudo comprobar que la resurrección era una mentira. Toda la evidencia que había acumulado apuntaba a que la resurrección era verdadera. Su testimonio fue el siguiente: no puedo probar que la resurrección es una mentira. Por lo tanto, debo ser cristiano. A pesar de que las declaraciones de Strobel son impactantes, eso no es el nuevo nacimiento. Eso no es un testimonio de conversión. Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo. Nosotros no somos cristianos porque la evidencia así lo prueba. Nosotros somos cristianos porque nacemos de nuevo. Y Jesús nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Aparte de la obra de Dios en tu corazón, no importa lo que tú sabes o cuánto sabes, puedes perseguir una educación, un título teológico, puedes conocer y estudiar la Biblia, puedes tener conocimiento y todo lo que tú quieras y al mismo tiempo estar perdido. Conozco profesores de teología que enseñan griego, hebreo, arameo, latín y otras disciplinas bíblicas de muchos seminarios alrededor del mundo que no conocen a Jesús, que se irán al infierno porque el Espíritu Santo no ha hecho en ellos la obra del nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo. Así que el punto 1 es, el conocimiento no te salvará. El punto 2 es similar. El esfuerzo tampoco te va a salvar. No importa cuánto te esfuerces, tu esfuerzo nunca será suficiente. En el verso 4, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira qué tremenda pregunta. Ahora, tomemos esa pregunta y pongámosla también en nuestro contexto. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, pasivamente. Dios tiene que hacer algo en tu vida, el Espíritu tiene que hacer algo en tu vida. Y la primera respuesta de su carne, de Nicodemo, es, ¿qué puedo hacer yo entonces para alcanzarlo? Mire bien lo que son las cosas. Jesús le está diciendo que el nuevo nacimiento es una obra pasiva. Y Nicodemo le está preguntando qué cosa activa puede hacer él para conseguir este nuevo nacimiento. Le dice, ¿puedo entrar una segunda vez en el vientre de mi madre? Y por supuesto, Nicodemo está hablando en sentido figurado. Pero la esencia de su pregunta es clara. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo comienzo de nuevo? ¿Qué cosa debo hacer?
Y esto es como aquel joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, he guardado todos tus mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más, qué otra cosa me hace falta hacer? Jesús le responde a Nicodemo en el verso 5. Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no le está diciendo, Nicodemo, de ahora en adelante tienes que esforzarte más. No, el esfuerzo por sí solo es inútil. Debemos recibir un nuevo corazón, del cual nuestras obras fluirán a partir de Cristo. Jesús dice que tenemos que ser completamente recreados. Necesitamos que se opere un milagro en nuestra vida. Sus palabras son, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, lo que implica es que el nuevo nacimiento no es una obra natural, sino una obra sobrenatural. No podemos atribuir al hombre aquello que solo puede ser hecho por Dios. La religión de Nicodemo estaba centrada en todas las cosas que él podía hacer para estar bien con Dios. Como si por guardar la ley o ser un buen judío, Nicodemo podía ir al cielo. Y en un solo momento, con una sola frase, con una sola conversación, en un solo comentario, el Señor Jesucristo le desbarató todo el objeto de su fe a Nicodemo. Jesús le enfatiza en el verso 5, que por la obra de Dios solamente, en el poder de Dios solamente, uno debe ser radicalmente cambiado a nivel de su propio corazón. De lo contrario, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan expresa esto de otra manera en Juan 1, del 10 al 13. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Mire bien acá, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es porque yo quiero, no es porque mi carne quiere, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez más, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y a esto se refiere el Señor en el verso 5. Esta es la obra pasiva de la que el Señor está hablando. Por sí mismo, un hombre pecaminoso no tiene la habilidad de entrar en el reino de Dios. Esto no es el resultado de un hombre o de una mujer. La regeneración es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Si usted nota la naturaleza del hombre, lo que el hombre pecaminoso intenta hacer es lo que vemos a Nicodemo intentar agónicamente. Él está tratando de alcanzar con sus manos sucias, orgullosas y rebeldes aquello que solo puede ser otorgado por la gracia de Dios y para su propia gloria. Nosotros queremos saber lo que podemos hacer para arrebatarla por nosotros mismos. Pero la salvación es solo del Señor, nos dice Salmos. Algunos podrán decir que basados en lo que el texto dice, pueden nacer de nuevo pasando por las aguas del bautismo, puesto que dice el que no naciere del agua. Pero yo le pregunto en esta noche, ¿será que Jesús se está refiriendo a la regeneración por el bautismo en agua? Por supuesto que no. Si usted mete a alguien en el agua, esa persona no se convierte en pez solo porque está en el agua. De la misma manera, el bautismo en agua no tiene nada que ver con la regeneración. El bautismo en agua es nada más un símbolo. En el verso 10, el Señor gentilmente reprende a Nicodemo por no saber estas cosas. Él le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor lo reprende gentilmente por no saber lo que el Señor le dijo. Por no saber que tiene que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo se queda en la luna y le dice, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor lo reprende y le dice, tú no sabes estas cosas. Mire lo que dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Por qué el Señor le dice esto? Porque en el Antiguo Testamento, que era la Biblia que leía y que estudiaba Nicodemo, se habla específicamente de estas cosas.
No tenemos tiempo para ver todos los textos, pero el concepto de nacimiento por agua y por el Espíritu tiene efectivamente sus orígenes en el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, capítulo 36, cuando Dios presenta por primera vez el nuevo pacto, Él dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Imagínense qué hacía Nicodemo con este pasaje de Ezequiel, que leyó tantas veces y que seguramente sabía de memoria, pero no sabía a qué se refería. No pudo hacer una conexión entre las palabras de Jesús y lo que habla Ezequiel. Ezequiel comienza con este lavamiento de agua para limpiar al pecador. Y esta es una analogía para explicar el perdón de los pecados, es decir, la purificación espiritual de nuestra conciencia. Si examinamos de dónde viene esa imagen de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que tiene sus raíces en la ley del antiguo pacto, específicamente en el libro de Números, capítulo 19, cuando leemos las instrucciones para llevar a cabo los rituales de la purificación. Se nos dice que los pecadores eran limpiados a través de un ritual de lavamiento, en el que el sacerdote tomaba un hisopo empapado con agua y lo rociaba como símbolo de purificación que representaba el perdón de Dios mediante la limpieza de pecados. El hisopo, mis hermanos, no es como los hisopos que nosotros usamos para limpiar nuestros oídos. Era una rama de cedro enrollada con una tela escarlata que se mojaba en agua y que servía para esparcir agua en el ritual de la purificación. Así que de esta manera tomaban ese hisopo empapado con agua y lo rociaban como un símbolo de representación, de purificación, perdón. Y esto representaba el perdón de Dios mediante la limpieza de los pecados. Si nos detenemos a meditar en esto se hacía frecuentemente en el Antiguo Testamento, porque frecuentemente pecaban las personas, a cada rato. Así que tenían que ser limpiados a cada rato y eran limpiados por este esparcimiento del agua. Sabemos también por el Antiguo Testamento que eran purificados por la sangre. Habían sacrificios que ellos tenían que ofrecer 3 veces al año para poder ser limpiados completamente, para que su pecado fuera cubierto, no limpiado completamente, sino que fuera cubierto delante del Señor. El libro de Hebreos nos dice, según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era una actividad constante en Israel del Antiguo Testamento. Estoy impuro en pecado, necesito purificación. Peco de nuevo, más agua, más sangre. Constantemente, una y otra vez. De manera que la ley de Dios no estaba supuesta a limpiarlos del pecado. La ley de Dios les fue dada para que ellos pudieran ver qué tan sucios estaban delante de Dios, para que de esa manera pudieran volverse a Dios para su provisión de perdón por sus pecados. Ahora en el nuevo pacto, Dios les dice, yo los limpiaré para siempre en virtud de la obra y la persona de mi Hijo, porque lo que la ley no pudo hacer, porque la ley es para la carne, Dios lo hizo mandando a su propio Hijo. Quiero que me acompañe a Tito, capítulo 3, versos del 3 al 7. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu.
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Se da cuenta que esta palabra regeneración no es un término teológico, sino que es un término bíblico. Significa nacer de nuevo, hacer nuevamente. Y dice Tito, nosotros fuimos hechos nuevos, nosotros fuimos salvos por este lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Las palabras de Tito, aunque están dichas de otra manera, hacen eco de lo mismo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Para nacer de nuevo es necesario nacer del agua y del Espíritu. El verso 6 nos dice, de este pasaje de Tito, nos dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente su Espíritu por medio de Jesucristo nuestro Salvador. De manera que con frecuencia nosotros vamos a encontrar que el Espíritu Santo es representado por el agua para el lavamiento. Tito nos dice que el nuevo nacimiento es el lavamiento de la regeneración. Después de todos esos sacrificios ofrecidos constantemente en el Antiguo Testamento para nuestra purificación, el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo, después de haber ofrecido un solo sacrificio por todos los pecados de una vez y para siempre, se sentó a la diestra del Padre y declaró la victoria sobre el pecado. Así que arrepéntete de tu pecado y vuélvete a Él. Pon tu fe en Él, porque su sacrificio fue suficiente. Todo el trabajo y todo el esfuerzo que tú puedas hacer no puede limpiarte. La ley de Dios no tiene el propósito de limpiarte. La ley de Dios tiene como propósito apuntarte hacia la obra de Cristo. Así que volviendo a nuestro pasaje, el verso 5, Jesús responde, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ningún sacrificio y ningún ritual de agua puede limpiar las manchas de pecado en el corazón del hombre. No hay ningún detergente suficientemente potente. No hay ácido ni cloro que pueda limpiar el corazón. Solo hay un ingrediente que puede hacer. Y eso es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu de Dios aplica la obra de Cristo a los elegidos de Dios. Lo hace comenzando con el lavamiento de regeneración que nos habla Tito y la renovación por el Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Pero por qué? Nosotros vemos la respuesta a eso en el verso 6. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa es la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Cuando hablamos acerca de estas cosas, tenemos que saber que uno produce lo que uno es. Por ejemplo, bondad va a producir bondad. Pecado va a producir más pecado. Un cristiano genuino, un discípulo verdadero de Cristo, solo puede ser producido por el Espíritu de Dios. De manera que todo el esfuerzo humano no es más que una presunción vanidosa, porque el Señor Jesucristo ya lo ha hecho todo. Si nosotros queremos poner nuestro esfuerzo y nuestras obras al lado de Cristo, vamos a ver que nuestras obras son, como dice Isaías, trapos de inmundicia. El cerdo que se revuelque en el lodo no puede limpiarse por sí solo. ¿Por qué? Porque le gusta estar en el lodo. Tiene un corazón de cerdo y disfruta estar en el lodo. Sin la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo por medio del lavamiento de regeneración, tratar de cambiar el corazón de cerdo en nosotros y la naturaleza de cerdo para querer despreciar el lodo, es un esfuerzo inútil, es un esfuerzo hipócrita. ¿Por qué? Porque necesitamos nacer de nuevo. Porque el conocimiento no puede salvarte y el esfuerzo tampoco puede salvarte. Y por último, una fe infructífera no puede salvarte. Una fe vana no puede salvarte. Jesús le dice a Nicodemo en el verso 7, no te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. Dios dice
Jesús dice, no te quedes parado ahí sorprendido por estas cosas. Pues esto es enseñado en la Escritura. No te quedes atónito al saber que tu esfuerzo farisaico no puede salvarte. ¿Por qué? Verso 8. El viento, neuma, sopla por donde quiere. Neuma es la palabra griega ahí para viento. Dice el viento, ese viento neuma, sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra espíritu aquí también es la palabra neuma. Y este es un juego de palabras que usa Jesús para comparar al espíritu con el viento. La misma palabra para viento es la palabra que usa para el espíritu. Consideremos algunas cosas acerca de esta analogía que Jesús acaba de enseñar. En primer lugar, Jesús dice que el viento sopla donde quiere. Esto quiere decir que no es controlado por los humanos. El viento no obedece a la voluntad del hombre. A pesar de que hay profetas y apóstoles que se han dado la tarea de reprender huracanes y decir que no van a venir a nuestro país o que se van a ir por otro lado y que se van a desviar, ninguna de esas profecías se ha cumplido, porque el viento no obedece a la voluntad del hombre. El viento no responde a las decisiones de los humanos. El viento sopla donde quiere, dice Jesús. En segundo lugar, el viento no puede ser comprendido. No podemos comprender el viento. No podemos ver dónde se origina, no podemos ver hacia dónde se dirige y no podemos ver cuál es su destino final. El viento no puede ser comprendido por la mente humana. En ese lugar, los efectos del viento son innegables, porque podemos escuchar su sonido, podemos verlo batir los árboles y las olas del mar, podemos ver sus efectos, podemos contemplar su poder inconfundible. Jesús dice que lo mismo sucede con los que nacen de nuevo. El nuevo nacimiento de este pueblo del pacto de Dios tiene su origen en el poder invisible, incomprensible y fructificador del Espíritu de Dios, que se mueve como Él quiere y donde Él quiere, trayendo vida nueva a los pecadores. La vida no es el producto del conocimiento humano, ni es el producto del esfuerzo humano. El pueblo de Dios, como dice Juan, no nace de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Y observe con cuidado lo que dice Jesús al final del verso 8. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que para todos los nacidos del Espíritu, ellos no pueden entender su obra, no la pueden manipular, no la pueden fingir, no la pueden reproducir, ni la pueden coaccionar. Solamente la pueden ver, la pueden escuchar y pueden experimentar los efectos en su vida. Cada una de las personas que han nacido de Dios experimentará los efectos de la obra del Espíritu. Cuando Dios dio vida a aquellos huesos secos en Ezequiel 37, Él dijo a todos esos huesos secos de Israel, Ezequiel 37, del 5 al 6, así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. La versión original dice, voy a respirar mi espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré crecer carne sobre ustedes. Los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué medio ellos habrían de saber que Él es el Señor? Por los frutos del Espíritu de Dios en ellos, por el fruto de vida. Porque iban a tener una vida nueva, que ellos iban a poder palpar, que ellos iban a poder ver, iban a poder tener carne, tendones, iban a poder ser cubiertos de piel, y eso iba a ser visible. Entonces ellos iban a saber que Dios es Dios, porque podían ver la obra del Espíritu. Así que, ¿cuáles son los efectos de la obra del Espíritu? En nuestra práctica, esos efectos de la obra del Espíritu en el corazón del hombre es que traen al pecador que estaba destinado al infierno
le permiten ver la desesperanza de su condición, la corrupción que hay en su corazón y en su carne, para poder reconocer que necesitan a un Salvador. Esa es la obra del Espíritu en el corazón del hombre. Ese es el efecto de la obra que hace el Espíritu en la vida de un hombre. Antes no podía ver que era un miserable pecador. No podía ver que había corrupción en su corazón y en su carne. Y no podía reconocer que necesitaba un Salvador. Cuando un hombre puede ver la maldad que hay en él y puede llegar a comprender que necesita un Salvador, ese es el efecto de la obra del Espíritu trabajando en su corazón. Un segundo efecto de esta obra espiritual es que el Espíritu toma a ese pecador destinado al infierno y le otorga ojos para ver y para que pueda contemplar la excelencia de Cristo, para que pueda ver la gloria y la majestad incomparable de Dios, de tal manera que no desee ninguna otra cosa de este mundo, solamente a Dios, como infinitamente valioso, como infinitamente precioso. En tercer lugar, el tercer efecto de la obra del Espíritu es que causa en la vida de aquel pecador que una vez estaba destinado al infierno un deseo de obediencia hacia el Espíritu de Dios. Y esa obediencia produce frutos espirituales. Ese hombre comienza a perseverar en su camino espiritual. Comienza ahora a arrepentirse de su maldad, a buscar más de las cosas de Dios, a querer congregarse, a querer estar con sus hermanos, a querer escuchar la palabra de Dios, a querer buscar las cosas y los afectos que tienen que ver con Dios. Leamos rápidamente Romanos 8:5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo habla de los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de su Hijo amado. En el uno, la persona vive bajo el poder, bajo el dominio y bajo el control del pecado. En el otro, las personas viven bajo el poder, el dominio, el control y la influencia del Espíritu Santo. Uno está caracterizado por los deseos, los intereses y los afectos carnales, mientras que el otro está caracterizado por la sujeción a la palabra de Dios, por querer agradar al Señor y por la obediencia hacia el Espíritu Santo. Luego en el verso 6 nos dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En vista de que la mente carnal es enemiga de Dios, no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estar sujeta a la ley de Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El que está en enemistad con Dios no se somete a la palabra de Dios. Cuando la ley de Dios entra en conflicto con los deseos pecaminosos y carnales y los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, en aquellos que se encuentran en enemistad con Dios, en ese reino de las tinieblas, estos deseos y estos pensamientos van a prevalecer por encima de la palabra y de la voluntad de Dios, porque su mente carnal está en enemistad con Dios. Pero para los que han nacido de nuevo por el Espíritu, cuando la ley de Dios entra en conflicto con los deseos y pensamientos carnales, ese que es nacido del Espíritu de Dios se lamenta de esos deseos y pensamientos y gime a Dios por la corrupción de su propio corazón y lucha por conformar su mente a la voluntad de Dios. A menudo, para los que han nacido de Dios, la ley de Dios no está en conflicto con sus deseos y pensamientos. ¿Por qué? Porque ya no tienen un corazón de cerdo. Tienen el corazón y la mente de Cristo. Sus deseos y pensamientos están de acuerdo con los de Dios. Está de acuerdo con la ley de Dios, que es santa, buena y justa. Es obediente al Espíritu y a sus preceptos y se sujeta a la ley de Dios. Entonces, mis amados, ¿cuál es nuestra respuesta cuando la ley de Dios entra en conflicto con nuestros deseos pecaminosos? Cuando la Biblia le dice a las mujeres, sujetaos a vuestros maridos, o cuando le dice a los maridos, amad a vuestras esposas sacrificialmente, como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, o cuando le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo.
Cuando la Biblia nos dice, id y haced discípulos. Cuando la Biblia nos dice, someteos a vuestras autoridades. Cuando el Señor te dice, ama a tu prójimo. Aunque tenga esa música a todo volumen cuando tú estás orando. Ama a tu prójimo. Cuando esos mandamientos se encuentran en conflicto con tus propios deseos y con tus pensamientos corruptos. Tu respuesta refleja un corazón de cerdo, es decir, ese corazón duro y de piedra. O tu respuesta evidencia un corazón nuevo, de carne, nacido de Dios. La condición del hombre demanda una obra del Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. Así que déjame preguntarte esta noche, ¿tú has nacido de nuevo? ¿El Espíritu Santo ha hecho su obra en tu corazón? ¿Puedes contemplar los efectos de su obra en tu vida? ¿Vives por la fe, por aquel que te amó y se entregó por ti? Entregó su vida por ti. Si la respuesta a esa pregunta no es sí, amén, gloria a Dios, pastor. Entonces la pregunta que debería estar perforando tu corazón en este momento es, ¿a quién iré ahora? ¿Quién me salvará? No estoy completo, necesito nacer de nuevo. Ven a Cristo, clama a Él por una nueva vida, por un nuevo corazón, por la limpieza de tus pecados y un nuevo nacimiento. No pares de clamar por eso hasta que mires los frutos y los efectos del Espíritu en tu vida. El conocimiento no te salvará. El esfuerzo no te salvará. La fe infructífera no te salvará. Solo Dios puede salvarte. Te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, dice Jesús. Si no naces de nuevo, no puedes tampoco entrar en el reino de los cielos. Te es necesario nacer de nuevo. Así que quiero invitarlos en esta noche que oremos por esto al Señor. Así que oremos juntos una última vez. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque por medio de la obra perfecta y sacrificial de Cristo, tú has enviado tu Santo Espíritu. Lave nuestra mente y nuestro corazón de toda nuestra maldad y para que pueda hacer en nosotros ese milagro del nuevo nacimiento. Te pedimos ahora, Señor, que puedas darnos conforme a tu voluntad esa nueva vida, ese nuevo corazón y esa nueva naturaleza, para poder verte, para poder contemplar tu gloria y tu majestad como infinitamente precioso más que todas las cosas. Y al mismo tiempo, Señor, ver la maldad de nuestro corazón y la corrupción de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros afectos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Para que podamos estar conscientes, Señor, de nuestra necesidad del Salvador. Padre, te pido por todas las personas acá que aún no han podido experimentar esta nueva vida en ti. Señor, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Te pido que puedas obrar ahora en esta noche, en estos corazones, conforme a tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda ser como ese aliento de vida que dio carne y que dio tendones y que dio vida a esos huesos secos. Señor, que todo aquel que se encuentra en esa condición de muerte espiritual, conforme a tu voluntad y conforme a tu plan, va a ser pasado de muerte a vida, Señor, para que no se pierda y tenga vida eterna. Padre, y el que aún no está persuadido de estas cosas por medio de tu Espíritu, tráelo, Señor, con lazos de misericordia.
Inquieta su vida, inquiétalo de noche, Señor, en el camino a su trabajo, en todas las cosas que él hace. Para que si está en tus planes, Señor, redimirlo, él pueda venir a ti. Él pueda ver urgentemente, Señor, la necesidad de ti. Padre, clamamos a ti. Permítenos ahora experimentar este nuevo nacimiento, para que podamos, Señor, ver tu reino, podamos entrar en él y que podamos estar contigo cuando tú vuelvas por aquellos que son tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.